Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. En esta ocasión vamos a hacer un análisis del mercado de las criptomonedas. Es un poco tarde aquí en Barcelona, así que no voy a gritar mucho, pero vayamos ya con este análisis porque al final, a lo largo del día de hoy, nos hemos dado cuenta que tampoco no han caído tanto las criptomonedas, sino que simplemente ha sido el primer toque de atención y veremos ya si de aquí hacia adelante pues la cosa se mantiene o no. Yo creo que obviamente ha sido el primer día de caída, veremos mañana qué sucede, pero bueno, creo que hemos frenado en torno a zonas que realmente nos podíamos esperar y teníamos zonas de compra pendientes y al final pues bueno, ahora lo vamos a enseñar a continuación. Pero bueno, vemos que el índice de miedo y codicia se mantiene en un 73%, por lo que al final la gente aún cree que esto puede seguir subiendo. Estamos bastante bullish. Y bueno, sobre todo de aquí a 1 hora y 42 minutos esto se va a volver a cambiar, por lo que yo creo e intuyo que esto va a empezar a estar más por la mitad. Entonces, vayamos con las criptomonedas. Empecemos un poquito con el gráfico diario con Cardano. Y es importante ver que en este caso llevamos bastantes días moviéndonos de forma lateral, pero siempre por debajo de la media móvil de 50 diaria. En este caso estaba actuando como zona de resistencia dinámica y entonces finalmente lo que ha sucedido tras una incompleta ruptura del precio, porque al final no lo hemos conseguido, pues cuando Bitcoin se ha visto manipulado, en este caso pues hacia la baja, es por eso que ha arrastrado muchas monedas en el mercado y en este caso Cardano se está frenando en torno a los $2, zona psicológica y zona donde teníamos el anterior nivel, que era este de aquí, justamente de fechas de 22 de septiembre, 21 de septiembre. Lanzamos horizontal y más o menos coincide pues en la zona del cierre de momento, a falta de 1 hora y 41 minutos, pero el toque máximo ha sido la media móvil de 200, que suele ser pues un nivel bastante importante cuando no tenemos niveles anteriores. Ya veis que después de este nivel no teníamos nada en todo este tramo, a no ser que tenemos obviamente más hacia detrás, pero igualmente mirar, es que ha sido un toque tan limpio, ¿vale? Claro, si empezamos a sacar niveles, aquí podremos sacar también este de aquí, o sea, lanzo una horizontal y mirar qué pasa. Tenemos el cierre de la vela, tenemos los cierres de las velas, cierres de las velas, cierres de las velas. Entonces, bueno, yo creo que simplemente ha sido un poquito de casualidad, ¿no? Coincidir este nivel con este, pero la media móvil de 200 suele tener bastante peso y por eso se ha frenado en esta zona de ahora mismo. Es importante saber que, bueno, pese a la caída, estamos empezando a movernos de forma lateral. He conseguido romper lo que sería la media móvil horaria, por lo que obviamente aún no podemos cantar victoria, pero no tiene mal aspecto del todo. Es decir, ha sido una caída que dentro de todo lo malo que podríamos tener, pues aún ha estado bastante bien. Entonces, seguimos con BNB. Al final BNB ha hecho también algo bastante parecido, que es retroceder hasta una media móvil diaria, en este caso la de 50, veis que ha frenado, también coincidiendo con el anterior máximo. Esto es un movimiento muy típico, es decir, cuando tenemos un primer impulso, un retroceso, el siguiente impulso retrocede hasta el máximo anterior, que es siempre pues este que vemos justamente aquí para seguir subiendo. En este caso ha hecho lo mismo, impulso, corrección, impulso, corrección. ¿Dónde hemos frenado más o menos? Pues en torno al mismo nivel que es los máximos anteriores. Entonces es importante siempre estar atentos a los pullbacks, porque parecía aquí que nos íbamos hacia arriba, yo no lo veía tan claro y finalmente ¿qué ha pasado? ¡Pum! Ruptura también la diagonal alcista, que actuaba como nivel de soporte, y hemos apoyado hasta la media móvil de 50. Pero bueno, seguimos haciendo mínimos crecientes y máximos crecientes, por lo que por ahora bastante bien dentro de lo que cabe, pero bueno, tenemos que empezar a romper este cambio de tendencia otra vez hacia arriba, intentar recuperar un poco más de espacio, pero igualmente no lo veo del todo claro. Hemos roto una diagonal alcista y estamos también rompiendo con fuerza esta media móvil de 4 horas, que realmente pues costaba en ocasiones romperla, y ahora mismo pues podemos hacer un pullback hasta media móvil de 4 horas y seguir cayendo perfectamente hasta esta diagonal alcista que atravesamos. Veis que tenemos aquí un toque, 2 toques, 3, 4, o sea, realmente esta diagonal se podría perfectamente volver a tocar. O sea, podría marcarse el patrón y no habría ningún tipo de problema. Lo que pasa es que lo veo algo complicado. Entonces, ¿qué más tenemos? En cuanto a Bitcoin, no tenemos novedades, aparte de que sigue esa tendencia bajista, ¿vale? Al final, pues, ayer tuvimos una vela envolvente importante, como hemos dicho esta mañana. También hemos dicho que a ver cómo acababa la cosa, pero de momento estamos
igual que la mañana, pero hemos roto media móvil de 20, por lo que no es una muy buena señal. Y nos acercamos al siguiente nivel, entre comillas, que podríamos tener una desaceleración, que serían los 57.000. En el caso de que no lo consigamos romper, probablemente sigamos con esta tendencia bajista, es decir, estamos haciendo un canal aquí perfectamente, ¿vale? Que hacemos máximos y mínimos decrecientes y podemos caer hasta niveles en torno a los 56.000, podemos caer en torno a los 53.000 de Fibonacci en los 0.050, disculpadme, 0.50 y finalmente en 0.618 que serían los 50. Realmente la caída hasta los 50 sería la zona perfecta. No sabemos si va a coincidir, pero estaremos atentos a que pueda desarrollarse pues este escenario también. También tenemos DOT, que por ahora ha sido una de las monedas que pese a la caída pues realmente se está manteniendo en la zona que ya estábamos pronosticando, que es el máximo anterior de todo este movimiento. Pues al final obviamente esto tiene un impulso, la corrección normalmente tiene que ver bastante con las medias móviles o incluso niveles de resistencia o soporte anteriores. Aquí vemos que tenemos varias medias móviles, se junta también pues esta diagonal, entonces hay mucha cosa y al final pues el precio vuelve a subir. ¿Y dónde retrocedemos? Pues en el máximo anterior, que es este de aquí. Al final el análisis técnico tampoco no predice nada espectacular, simplemente es de alguna forma demostrar lo que dicen las velas, pues en sacarlo en conclusiones, una conclusión que te hace pensar a subir o que te hace pensar a bajar, y al final pues vas jugando con esto. Y las desaceleraciones, las acumulaciones, el volumen, indicadores, simplemente son cosas que te ayudan, ¿no? a crearte una idea pues sobre un movimiento de las velas básicamente. Entonces, nos mantenemos por encima de esta diagonal alcista. También es importante ver que estamos haciendo máximos crecientes. Vemos que ha frenado justamente en el máximo anterior en torno a los 38.38, por lo que bueno, yo al menos con DOT lo veo bastante bien dentro de lo que cabe. Con Ethereum más de lo mismo, o sea, al final ya veis que DOT y Ethereum está haciendo lo mismo, retesteando máximos anteriores, por lo que de momento nada preocupante. Podríamos recaer porque al final ya veis que tenemos poca cosa que pueda aguantar simplemente este máximo, por lo que una caída en torno a los 3.640 se podría producir sin ningún tipo de problema. Luego también tenemos IOTA, que en este caso IOTA es como una que ha hecho un poco movimiento raro, porque es como que no he visto tampoco el nivel que ha querido retestear. O sea, tú tienes aquí ahora mismo una horizontal y poca cosa veo. O sea, como no podemos considerar este movimiento realmente exacto, porque esto tendría que estar más por abajo, en todo caso, es como que no veo nada. Simplemente ha sido, pues, bueno, aquí tenemos bastantes cuerpos, ahora que pienso. Aquí tenemos bastantes cuerpos, no sé si podría ser este nivel, pero lo veo un poco apurado y sobre todo muy lejano. Pero bueno, al final frena aquí, así que bueno, pues tenemos este nivel, importante que no se pierda. Podría estar desacelerando un par de días, acumular en esta zona, para finalmente, al final, mirar lo que puede suceder. O sea, el análisis técnico ya nos puede insinuar cositas, que lanzamos una diagonal por aquí más o menos, y que el precio, hasta que no se apriete, no rompe hacia arriba. Entonces aquí es donde podemos entrar con trades, ¿vale? Donde al final el stop loss lo podéis un poquito más por debajo y aquí hasta máximos recientes. Y son trades de un poco de manual, no tienen mucha complicación. Pero bueno, este es el panorama que yo vería para IOTA ahora mismo, que por cierto la hemos implementado, no la teníamos. O sea, sí que es cierto que me habías dicho, oye Marc, ¿podéis añadir alguna más? Pues tenemos IOTA y creo que la última era BET. Sí, tenemos BET, de hecho el spoiler. Entonces, ¿qué tenemos? Con Link sí que es cierto que, bueno, habíamos roto esta diagonal bajista bastante importante. Hemos vuelto a entrar, por lo que, bueno, estamos otra vez donde estamos en fechas de 12, 13, 14 de octubre, 15, donde por encima de esta diagonal alcista, siguiendo simplemente un movimiento alcista, no muy contundente, pero alcista, máximos y mínimos crecientes. Ruptura, no conseguimos mantenernos, doji y caída. Entonces hemos vuelto a entrar pues en la misma dinámica, así que cuando rompamos otra vez pues estos máximos de 33 o ya directamente los 35, pues tendremos una buena racha con Link, porque ya venía fuerte, viene con ganas, es de las que se ha quedado atrás del market cap alto, así que ahora mismo tener paciencia. ¿Qué tenemos con Solana? Ya os comenté que este máximo histórico por tan poco no me olía muy bien, al igual que Bitcoin, un máximo histórico ridículo en comparativa al anterior, por eso predecía pues que realmente eso era una indicación clara de desaceleración
y que podía verse una caída del precio, digo, argentino. Entonces, la cosa es que al final ha retrocedido, hemos roto pues este nivel que más o menos podía actuar como suelo, 191, y hemos retestado en media molde 20, que más o menos se ha respetado en numerosas ocasiones, por lo que bueno, si se mantiene aquí perfecto, y si no podemos recaer otra vez hacia la diagonal alcista, que estaba actuando bastante bien como soporte, o la media móvil de 50. Luego también tenemos Shiba, que en este caso ya veis como que realmente hoy ha tenido un día espectacular, o sea, lo de Shiba ya me parece abusivo. Y vuelvo a entrar un poco en la dinámica de Solana, me cuesta creer un poquito hasta dónde puede llegar esto, porque si lanzamos extensión de Fibonacci como máximos, lo tenemos un punto, a ver, esto puede llegar hasta 976, o sea, aún queda bastante, aún queda bastante, esto lo podríamos subir hasta los 9784. Una subida máxima de un 32%. Yo una subida del 32% como mucho, ¿eh? A partir de aquí yo ya me tiro un triple a decir que esto ya no subirá más. Veremos si hay una desaceleración, veremos si hay mucha mecha, si hay un doji, pero si aquí vemos que realmente rebota rápido, primer toque que llega aquí rebota rápido, cuidado porque hay muchas órdenes de venta aquí y esto puede tirar el precio hacia abajo. También tenemos Ripple, hemos perdido el nivel de los 1.04, era importante, hemos retesteado media molde de 200, que aquí actuó muy bien como nivel de soporte dinámico, pero bueno, no sé, me da un poco de miedo Ripple. Si no conseguimos cerrar por encima, pues podríamos movernos un poquito por aquí, pero todo lo que sea jugar por debajo de este nivel de suelo es peligroso para posibles caídas. Entonces, bueno, vayamos a tener un poco de paciencia. Si conseguimos acabar por encima un pelín mejor, ya que podríamos volver a entrar en este triángulo que se está apretando, esta diagonal bajista, para entrar en la ruptura, ¿ok? Y finalmente también tenemos BET, que al final está manteniendo esos mínimos crecientes, por lo que no hay ningún tipo de problema, máximos crecientes, simplemente hemos tenido un pequeño susto, pero que está frenando por encima de los 1.12, que podríamos decir que tenemos pues una zona de nivel dentro de resistencia como de soporte, tanto por aquí como por aquí, bastante reciente, por lo que bueno, si se mantiene por aquí, ningún problema, incluso todo lo que sea mantenerse por encima de 0.11 es buena noticia. Así que bueno, dejaremos el vídeo por aquí. No he querido gritar mucho porque aquí en Barcelona es un poquito tarde. Así que bueno, esto es todo. Espero que os haya gustado y nos vemos pronto por el canal. Chao, chao.